Bienvenidos desde los estudios de KPBS TV en San Diego, California. Estamos llegando a ustedes en vivo y en directo a través de una red de telecomunicaciones única y compleja, internacional, vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos une a todos en este programa que a su vez vincula a distinguidas organizaciones ubicadas en México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Estados Unidos de América. Bienvenidos a nuestro programa La Organización de Largo Plazo, diseño estratégico de cambio en un ambiente globalizado. Esta es la segunda videoconferencia de la serie Fundamentos para la Prosperidad en el Tercer Milenio. Soy Richard Page y seré el moderador de este programa. Soy abogado principal del Page Firm, que es un bufete de San Diego que practica en el campo de derecho internacional, litigaciones comerciales, incluyendo arbitraje y mediación. El programa de hoy tiene 2 módulos de presentaciones y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos su participación. 10 tendencias principales configurarán el mundo del siglo XXI, transformando cada faceta de la sociedad y haciendo que se requiera adoptar estrategias de largo plazo para el éxito organizacional. Las organizaciones que prosperarán en el tercer milenio no solamente van a reconocer aquellas tendencias, sino que también cambiarán la forma en que funcionan para poder aprovecharlas. En un ambiente de cambio constante y de diversidad, el tomar esta visión de largo plazo siempre es la mejor estrategia para crear estabilidad y tener éxito organizacional. Muchos autores han analizado las dinámicas de estas organizaciones que perduran, como por ejemplo universidades o grupos religiosos que tienen orígenes que se remontan a los tiempos medievales. Y también las empresas globales que también son centenarias, como por ejemplo la Sumitomo de 400 años, East India Company de 270 años y DuPont de 200. Estos estudios han tratado de identificar los elementos esenciales comunes a todas las empresas centenarias y encuentran en la mayoría de los casos que no existe una prioridad de optimizar los beneficios de corto plazo. ¿Será acaso el caso de la organización de largo plazo para el tercer milenio? ¿Será acaso factible aferrarse únicamente a esta visión de largo plazo en estos mercados altamente turbulentos del futuro? En esta videoconferencia futurista abordaremos estos temas de cada vez mayor controversia en el siglo XXI, especialmente en lo referente al liderazgo, trabajo en equipo, estrategias de negocios y presentarán una organización de largo plazo. Los oradores de hoy, los expertos, nos hablarán sobre cómo anticipar y adaptar estas tendencias del futuro y la importancia de la responsabilidad en el lugar de trabajo. El elemento humano se convertirá en un activo central para el futuro de la organización que aprende, que alcanzará excelencia y será más sensible y más tolerante al cambio, y también dependerá de los líderes y los gerentes que no solamente son impulsados por el poder, sino más bien por un sentido de autoridad compartida, compromiso y adquisición del conocimiento. Les presento al Dr. Bruce Lloyd y al Dr. Stephen Goldstein. Es un placer, señores. El Dr. Bruce Lloyd es profesor del Departamento de Gerencia Internacional y Estratégica de South Bank University de Londres, Inglaterra. También es consultor de una serie de organizaciones internacionales. El campo de experiencia y conocimientos técnicos del Dr. Lloyd incluyen la estrategia, administración estratégica, estudios futurísticos, creación y administración de nuevas empresas, el futuro de las oficinas y del trabajo de oficina, la corrupción y la ética en los negocios, en las fusiones y adquisiciones. El Dr. Lloyd tiene una gran experiencia periodística y ha publicado varias obras en una serie de publicaciones, entre las cuales están Leadership y Liderazgo y Desarrollo Organizacional, Ética Comercial, en la revista, una revista europea, y otras publicaciones. El Dr. Stephen Goldstein es autor, conferencista y personaje de televisión, presidente de la empresa Educational Marketing Services, que se especializa en identificar y pronosticar las tendencias y en formular las estrategias para aprovecharlas. Durante los últimos 10 años, el Dr. Goldstein ha desarrollado un material de consultoría sobre
sobre cómo capitalizar en el futuro la tecnología del cambio, en el cual establece más de 60 tendencias demográficas cruciales que configurarán Estados Unidos, América en general, ahora y en el futuro predecible. El Dr. Goldstein también sugiere algunos modelos para bregar con e implementar los cambios. El Dr. Goldstein se graduó de Columbia University tanto en sus grados de bachiller como de maestría como de doctor. Es un autor publicado de varios artículos y es columnista con perspectivas muy únicas sobre temas que van desde las manías de los consumidores y política hasta política extranjera y tendencias. Sus obras han sido publicadas en Los Angeles Times, en Miami Herald, en el Chicago Tribune y otras publicaciones que también tienen contenido internacional. El nuevo libro del Dr. Goldstein, 60 tendencias que configuran el futuro americano, saldrá a la venta al público esta primavera y es un estudio exhaustivo de las fuerzas que afectarán las estrategias comerciales, la política gubernamental, las organizaciones sin fines de lucro y las vidas personales de hombres, mujeres y niños de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XXI. El Dr. Goldstein es el anfitrión de un programa de entrevistas televisadas. Es un programa semanal muy popular, One on One, que se centra en las problemáticas actuales y en las tendencias del futuro con observaciones hechas por personajes internacionales invitados. Bienvenidos, señores. Con los cambios fundamentales que se pronostican en las comunicaciones, en el procesamiento de la información y en los estilos de vida, díganos si acaso será el temor humano al cambio el factor más retardante. Sí, podemos decir que sí. No conozco mucha gente que gusten del cambio, ni siquiera una actividad diaria. La gente es muy rutinaria. Yo diría que la mayoría de la gente va a ser succionada hacia el siglo XXI y temen ese cambio. No les gusta la idea de mañana. Temen el mañana. Tal vez yo no soy tan pesimista, pero yo creo que la mayor parte de nuestro temor al cambio proviene del hecho de que no creemos que nos conviene, que está a favor de nuestros intereses. Y si en la administración de este proceso, lo más probable es que veamos que el cambio nos va a beneficiar y que esto será algo que nos va a ayudar en el proceso en general. Gracias por sus comentarios. Empecemos con el módulo 1, en el cual el Dr. Lloyd nos va a describir algunos secretos para el éxito de la organización de largo plazo. Gracias. Mi presentación de hoy se enfocará hacia algunos aspectos fundamentales relacionados con dos temas de importancia para nuestra vida productiva actual. Primero, la naturaleza y relación entre los conceptos claves de poder, responsabilidad y liderazgo. Y segundo, el gran tema del aprendizaje y su relación con nuestro ejercicio del poder, de la responsabilidad y del liderazgo. Terminaré con un análisis de los beneficios de este amplio enfoque aplicado al desarrollo de una organización y su contribución para asegurarle el éxito a largo plazo. Permítanme comenzar mi análisis refiriéndome individualmente a cada uno de estos temas de poder, responsabilidad, liderazgo y aprendizaje, aunque la interrelación entre estos rápidamente sea aparente. Una tesis central del enfoque que utilizo es que existe una práctica interrelación dinámica entre estos cuatro conceptos y actividades y que los aspectos positivos de estos vínculos necesitan ser reconocidos más ampliamente, ya que si estos se traducen en la generación de acciones más efectivas de un líder o director, estarán contribuyendo a crear una organización más exitosa de largo plazo. Existe una cantidad enorme de literatura sociológica sobre lo que es el poder, pero muy poco de ella se refiere a los aspectos gerenciales asociados con el manejo de la responsabilidad, liderazgo y aprendizaje. También existen muchas publicaciones sobre liderazgo, pero solo algunas de ellas hablan sobre la naturaleza y rol del poder, y un número menor aún contemplan la relación entre el poder, la responsabilidad y el aprendizaje. Tenemos muchas publicaciones sobre el tema de aprendizaje, pero muy pocas de estas hablan sobre la naturaleza y el rol del poder y su abuso,
o la relación entre poder, responsabilidad, liderazgo y aprendizaje. También existe un número creciente de publicaciones sobre la ética, pero muy pocas de ellas consideran la naturaleza y rol del poder y su abuso, o la relación entre poder, responsabilidad y liderazgo. De hecho, los libros sobre administración que abordan el tema del liderazgo en general tienden siempre a preocuparse por el concepto de poder, cómo obtenerlo, utilizarlo y mantenerlo. Mi objetivo primordial al proponerles este nuevo enfoque integral sistémico es el de poder explorar las condiciones necesarias y suficientes para mejorar la efectividad del desempeño organizacional moderno, y de ninguna manera tiene la intención de abordar una dimensión moral o política. Mi enfoque es una mezcla de lo académico y lo polémico, con la intención de este último de estimular debate sobre lo que yo considero que ya es un tema de crucial importancia. Sin embargo, les será obvio que existe un traslape entre los aspectos organizacionales y nuestro entorno, de tal manera que las ideas son aplicables tanto a nivel individual como por un lado, como a nivel colectivo o social por el otro. Bueno, pero ¿qué es el poder? El señor Charles Handy, en su estudio clásico Entendiendo a las organizaciones, consideró: si queremos en realidad entender a las organizaciones, necesitamos entender primero la naturaleza del poder y la influencia, porque estos son los medios a través de los cuales cualquier persona en una organización se vincula con el propósito o misión de esta. Mientras que el señor Doll, respetado sociólogo, propuso la definición siguiente: A tiene poder sobre B en la medida que pueda lograr que B se mueva a hacer algo que de otra manera no haría. ¿Y qué tan seguido nos encontramos con frases como la siguiente? Él parece estar encantado con el poder, no solo con un poder político que le permita hacer cosas o un poder que promueva sus intereses personales, sino simplemente con el poder o autoridad como un símbolo de estatus. Y ellos dirán y harán cualquier cosa para no perder el poder. Estas definiciones y comentarios sobre el poder son típicos de la literatura sobre administración y refuerzan el concepto prevalente del poder como un comportamiento ilegítimo diseñado para beneficiar nuestros intereses personales en lugar de las metas organizacionales. Ocasionalmente nos encontramos con autores como Cynthia Hardy, quien en su obra El poder y la política en las organizaciones reconoce que el ejercicio responsable del poder debe ser una preocupación de todos los sectores de la sociedad. De alguna manera necesitamos integrar nuestra comprensión y ejercicio del poder con nuestra valoración de las consecuencias de este sobre las personas que afecta. En realidad, la administración del poder puede tomar un camino constructivo o destructivo dependiendo principalmente de si éste se ejerce en un ambiente de cooperación o de competencia. Cuando las personas se sienten unidas por un esfuerzo común y están convencidas de que están en todo juntos, refuerzan el poder que cada uno tiene y lo utilizan para alcanzar con mayor efectividad las metas comunes. Cuando se sienten en estricta competencia, ellos tienden a minar la confianza y el poder que cada quien tiene. No es sorprendente así encontrar que una marginación severa en este sentido puede fácilmente llevar a la creación de ciertas condiciones propicias para la redistribución radical del poder en un intento por minimizar lo que se pudiera considerar como el abuso de éste. Este análisis nos puede llevar a una primera conclusión de que el poder tradicionalmente se ha relacionado con nuestra habilidad para lograr hacer cosas, lo cual es una visión guiada en el fondo por nuestro ego o individualismo. Pero lo que es de corto plazo inevitablemente llevará al abuso, a la corrupción y a las consecuencias de esta. Por otro lado, el poder que se ejerce para fomentar un sentido amplio de responsabilidad, es decir, orientado a los demás, tiene mayor posibilidad de un impacto a largo plazo, fomentando la creación de una estructura más amplia de participación de todos los asociados en los procesos de decisión. Al final de cuentas, el poder tiene que ver con la toma de decisiones, y esto requiere evaluar en cada caso el impacto de ésta sobre los intereses de todos los involucrados en la organización.
El enfoque guiado por un sentido de responsabilidad tiene como punto de partida la siguiente reflexión. ¿En beneficio de quiénes se harán los próximos cambios? ¿Qué tan frecuente vemos una definición del concepto de poder que diga que éste nos da la oportunidad para ejercer responsabilidad? O como dijo Winston Churchill alguna vez, el precio de la grandeza es la responsabilidad. El ejercicio eficaz del poder requiere una respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que está en favor de los intereses a largo plazo de la organización a nombre de la cual actúo? O de la comunidad si se involucran intereses más amplios y no simplemente ¿qué es lo que está en favor de mis intereses a corto plazo? Tenemos a otros analistas como Anne Marin, quienes dicen: la evasión de responsabilidad personal es probablemente el fenómeno moral central de la última parte del siglo XX. Mientras que otros estudiosos enfatizan la liga entre derechos y responsabilidades. Cuando hablamos de derechos humanos, debemos también hablar de responsabilidades humanas. No tiene sentido exigir el respeto a los derechos humanos si no estamos preparados también para aceptar nuestros deberes humanos. En consecuencia, para ser más eficaz, especialmente a largo plazo, el liderazgo necesita preocuparse más por los aspectos asociados con la responsabilidad y no solo con el poder. Y este vínculo lo enfatizaré nuevamente más adelante. Sin embargo, antes de abordar este punto de nuevo, es útil repasar algunos de los problemas asociados con el concepto de responsabilidad. También es importante reconocer que una cantidad considerable de literatura sobre administración refleja un fuerte énfasis en este concepto. Por ejemplo, el señor Edward Brennan, presidente del consejo de la empresa Sears, dijo hace algunos años: responsabilidad corporativa continúa significando muchas cosas para nosotros. La definimos como el trato justo y equitativo de todos nuestros asociados, incluyendo accionistas, clientes y proveedores y demás asociados. También representa para nosotros nuestro sentido de preocupación por el bienestar de la comunidad que servimos y de nuestro medio ambiente. Y es también el tiempo y dinero que aportamos para fortalecer la sociedad en donde realizamos los negocios. Pero una organización no puede esperar implementar una política eficaz de trabajo empujada por la responsabilidad, a menos que los directivos pongan el ejemplo y este sea visible. Un ejemplo relativamente raro de una declaratoria de misión organizacional que explícitamente se refiere a la acción básica en la responsabilidad es la de la empresa Johnson & Johnson, citada en un estudio de reingeniería publicado por James Campi, el cual dice: en nuestra organización, la primera responsabilidad que tenemos es hacia los médicos, enfermeras y pacientes, madres y padres de familia y demás personas que utilizan nuestros productos y servicios. Después se refiere a las responsabilidades hacia los empleados y la comunidad, antes de terminar con la frase: nuestra responsabilidad final es en realidad hacia todos nuestros asociados. Este mensaje también lo refleja un reporte publicado por la Real Sociedad de Artes Inglesa sobre la empresa del futuro, el cual enfatiza la gran importancia que tiene el ejercer un enfoque de compromiso hacia todos los asociados. La idea central que sugiere este informe es que debemos reconocer el gran beneficio de aplicar una perspectiva gerencial que valorice el interés de todos los asociados, concluyendo que existe una evidencia clara de que las empresas que ponen primero solo a sus accionistas les va menos bien a la larga que las que reconocen y protegen el interés de todos los involucrados en su buen desempeño. John Plender, de hecho, argumenta que el no darle la importancia debida a las relaciones con todos los asociados puede verse como una falla fundamental de los directivos al no cumplir plenamente con su deber primario. Ocasionalmente las presiones de sobrevivencia básica de una organización no nos permiten otra alternativa más que la de tomar el riesgo de proteger los intereses a corto plazo de cierto tipo de asociado a expensas de otros. Por ejemplo, una editorial del periódico Financial Times en 1993 decía:
El señor Lee Gesner, nuevo presidente de IBM, indudablemente tiene el derecho de anunciar e imponer sus ideas. Pero esta no es una forma sostenible de operar una empresa por mucho tiempo. Las investigaciones académicas consistentemente han demostrado que, aunque el temor pudiera motivarnos en el corto plazo, la incertidumbre prolongada, genera un desplome de la confianza y la productividad de los trabajadores, el cual es luego difícil detener o remediar. Así, los mejores empleados se retiran, mientras que los restantes acaban agachando la cabeza y dando menos de su potencial. Muchos de estos aspectos relacionados con la responsabilidad se están reconociendo cada vez más en la literatura sobre administración. Por ejemplo, Tom Cannon, en su libro sobre responsabilidad corporativa, mantiene que una sociedad empujada por responsabilidades se orienta hacia ofrecer buen servicio, tolerar diferentes puntos de vista, negociar y progresar, mientras que una sociedad empujada por sus derechos se orienta hacia la posesión, la confrontación y la militancia. Desafortunadamente, otros como William Kaelin, con mucha razón nos advierten con su comentario de que la habilidad para ser insensible, agresivo e inmoral, si se combina con inteligencia e imaginación, puede a veces llegar a ser una fórmula ganadora, tanto en la política como en el comercio. Las características de personalidad psicopáticas y paranoides más peligrosas en las personas con poder son precisamente aquellas características que tienden a ser más apropiadas para lograr el poder en una cultura competitiva como la nuestra. Nuestros comentarios nos dan la idea que el camino propuesto está lejos de ser fácil. También es importante aclarar que el contraste entre el enfoque organizacional guiado por el poder y el guiado por la responsabilidad no implica una polarización extremada de estrategias. Solo significa que surgen importantes diferencias entre las organizaciones e individuos dominados por estos enfoques. Todas reflexiones nos llevan al tema clave del cómo aprendemos a tomar responsabilidad. Como lo dice Charles Handy, debemos aceptar nuestras responsabilidades para con nuestros compañeros y ganarnos su confianza, que nos permitirá una mayor libertad de trabajo y de acción. Este es el tipo de mensajes que de hecho aprendemos tanto de nuestros padres como de nuestros maestros, pero también es el tipo de conceptos que nos permiten guiar a otros. Debemos darle al niño toda la responsabilidad que puede él absorber y luego ayudarle a cumplir con ella. La conclusión obvia es entonces que la interpretación más eficaz de poder es a la larga aquella que se integra plenamente con el concepto y la aceptación de responsabilidad. La conexión entre estos dos conceptos se puede aprovechar en una organización realizando un análisis exhaustivo de los intereses de todos los asociados a ella y estableciendo con base en esto los mecanismos adecuados para la negociación y el consenso en todos sus procesos de toma de decisiones. De hecho, solo un pequeño esfuerzo es el que se necesita para lograr que estas ideas de poder y responsabilidad se integren en la práctica a la pregunta clave que luego nos hacemos. ¿Qué queremos entender por liderazgo? Muchas organizaciones pudieran quizá considerarse exitosas a corto plazo, pero tanto la investigación y la experiencia documentada en libros como el de Collins y Porras, intitulado Construido para Durar, o en reportes como el de la Real Academia de las Artes sobre la empresa del futuro que ya mencioné, sugieren cada vez más que las organizaciones motivadas por el poder, de hecho, contienen las semillas de su propia destrucción y la de sus organizaciones afiliadas a causa de su aparente necesidad insaciable de probarse continuamente a sí mismas y alimentar los egos de quienes las integran. Robert Maxwell es un ejemplo clásico de este enfoque. El liderazgo y el poder se ven aquí como formas diferentes de manejar la confianza de otros, y a menos que los que tienen ese poder lo ejerzan responsablemente y lo hagan visiblemente, tarde que temprano tendrán que enfrentar la realidad de perderlo de una manera u otra.
Una interesante referencia a este concepto de poder la hace Keith Byres en el párrafo final de su libro intitulado Líderes, tontos e impostores, ensayo sobre la psicología del liderazgo, donde menciona que aquellos líderes que son capaces de combinar acción con reflexión, que tienen suficientes conocimientos para reconocer los retos del poder y que no estarán tentados por las sirenas psicológicas que acompañan el manejar poder, serán, al final de cuentas, los más poderosos. Son ellos los que serán recordados con respeto y afecto. Serán también los que en realidad sabrán administrar mejor las ambigüedades del poder y fomentar un ambiente más creativo y productivo. Con base en estas reflexiones, no es difícil tampoco hacer la conexión con los conceptos de la llamada organización inteligente. Un autor que vio esta relación fue G.A. Conger en su obra El líder carismático, en la cual dice: las organizaciones efectivas hacen responsables a sus líderes por el desarrollo adecuado de sus subordinados. Continúa diciendo: empowerment o delegación de facultades se define como el proceso de potenciar y motivar a los subordinados incrementando su eficacia personal, por lo que es responsabilidad de los líderes ayudar a cada uno de sus subordinados a alcance su capacidad plena. No obstante, el presidente de la empresa Firestone, el señor John Nevin, reconoció que si usted quiere llevar a una persona a la locura, la manera más fácil de hacerlo es dándole un profundo sentido de responsabilidad, pero nada de autoridad. De hecho, precisamente este desequilibrio es el que ha causado grandes problemas en muchos de los proyectos de empowerment, los cuales generalmente se preocupan más por darle mayor responsabilidad a los trabajadores que por darles mayor autoridad real. Esta es una receta clásica generadora de estrés. También es importante reconocer que el juicio final que hacemos de los líderes frecuentemente tiene que ver no con el cómo adquirieron y ejercieron el poder, sino con el cómo lo entregaron. Este comentario refleja cómo diversos políticos y líderes empresariales tienden a distorsionar su visión del poder. En esencia, el liderazgo responsable está relacionado con el manejo efectivo de todos los intereses de los asociados y sus interfaces con los intereses a largo plazo de la organización en su conjunto. Dentro de este contexto es necesario reconocer la importancia de la conexión con el aprendizaje y enfatizar el creciente rol del enfoque de la organización inteligente. Como lo argumentó Zuboff en su estudio clásico intitulado La era de la máquina inteligente, el aprendizaje es una nueva forma de trabajar. Ya no es una actividad separada que ocurre antes o después de ir a trabajar. En un salón de clases aislado, el aprendizaje es el corazón de la actividad productiva moderna. Esta perspectiva refuerza la opinión de Rick Rivans. En el largo plazo, la única ventaja competitiva sostenible es nuestra habilidad para aprender con mayor rapidez y eficacia que nuestros competidores. Y esto se aplica a todas nuestras organizaciones a nivel colectivo e individual. Consecuentemente, entre más cambios vivimos, más grande se hace la necesidad para crear actitudes y estructuras de aprendizaje. Y si la velocidad de cambio rebasa la velocidad del aprendizaje, será muy improbable que esos cambios finalmente se traduzcan en progreso real. Con la dinámica de cambio que vivimos en el mundo ahora, el poder implantar los procesos de aprendizaje adecuados a nuestras realidades es un reto clave para todos los que aspiramos a un éxito sostenido. Ahora se reconoce que el concepto de mejoramiento continuo significa reconocer la necesidad de aceptar nuevas ideas, identificando aquellas más relevantes para el futuro de nuestras organizaciones, adoptándolas y luego implementándolas eficazmente. Para que esto suceda, cualquier organización moderna, así como todas las personas que la integran, deben poder aprender con efectividad.